Ya está, listo. Bien. Vamos a empezar un poquito con algo que les va a ser útil para toda la cursada, que es justamente saber manejar la tabla periódica, ¿sí? En muchos de los seminarios van a tener ejercicios que justamente necesitan la masa atómica o la masa molar. Ha tenido distintos términos durante la historia de la química, ¿sí? O la masa molecular, depende de lo que sea, ¿sí? Lo que pasa es que es un ion, no es masa molecular, ¿sí? Entonces se le dice generalmente masa molar. Van a ver que yo cuando hable generalmente hablo de masa molar, MM, ¿sí? Y después cómo los elementos se ubican en la tabla también es importante para poder comprender cómo son los enlaces. Es decir, cuando los elementos reaccionan entre sí, se forman o compuestos iónicos o moléculas, ¿sí? El enlace metálico no lo vamos a ver nosotros porque no es para este curso, es para un curso más avanzado. Entonces, solamente vamos a ver o compuestos iónicos o compuestos moleculares, ¿sí? Y la estructura justamente de la tabla periódica, es como tener idea de cómo manejar un diccionario, chicos, o una aplicación, una Apple, ¿sí? Uno cuando tiene generalmente una aplicación en el celular, tiene que aprender a manejarla. Y hoy en día, una de las aplicaciones, y que hay varias versiones, ¿no? Son tablas periódicas. Es decir, que ustedes pueden tener la tabla periódica en el teléfono perfectamente, ¿sí? Como una calculadora, lo mismo. Bien. Vamos a ver cómo está diseñada la tabla moderna, ¿sí? ¿Qué tipo de elementos hay? Los elementos cómo de alguna manera se distribuyen en la tabla, por qué se distribuyen de esa manera, etcétera. Bien. Fíjense que si tiene una tabla periódica ahí a mano, ¿sí? La tabla no es una serie de los 118 elementos, ¿sí? Ubicados uno al lado del otro, sino que está estructurada de tal manera que si ustedes miran la tabla, por ejemplo, si ven el elemento número 1, búsquenlo en la tabla, por favor, así me van siguiendo. El elemento número 1 es el hidrógeno, ¿sí? El elemento número 2 es el helio. El elemento número 3 es el litio, y así sucesivamente, ¿sí? La tabla está diseñada de tal manera que esos números que son discretos, recuerden que un número discreto no tiene decimales, ¿sí? Es el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. ¿sí? No hay nada entre uno y otro. Por eso la tabla periódica está diseñada a través de la secuencia en orden del número atómico, que es lo que ya vimos en la clase pasada, ¿sí? Entonces, recuerden que clase a clase yo voy agregando temas, y esos temas ya tienen que tenerlos más o menos, ya por lo menos, ¿sí? Definidos en el contexto para lo que es el número atómico y lo que es el número másico, son dos cosas distintas. Entonces, cuando uno habla del número atómico, habla del número de protones y electrones en el caso de que sea un átomo en estado nativo. Es decir, no combinado. Entonces, si yo, por ejemplo, les digo a ustedes, ¿cuál es el elemento número 7? A ver, ¿cuál es el 7? El nitrógeno. El nitrógeno, muy bien. Si yo les digo, ¿cuál es el elemento número 10? El neón. El neón. ¿Cuál es el 26? El hierro. ¿Está? Entonces, fíjense que ya con el número atómico uno puede identificar el elemento. Ahora, como le dije recién, como no es una secuencia ordenada de un elemento al lado del otro, está distribuidas en lo que si fuera, por ejemplo, una cuadrícula en la cual vamos a tener grupos o columnas y filas o periodos, ¿sí? Los grupos o familias de elementos son los que corresponden a las columnas, que fíjense que van del 1 al 18. Y los niveles de energía o periodos, ¿sí? Que son las filas correspondientes, van del 1 al 7 o del 1 al 8, depende de la tabla que tengan ustedes. ¿Está claro? Igual vamos a hablar generalmente de los elementos más comunes, ¿sí? Porque ustedes en nutrición tienen que tener elementos, ¿sí? Que estén en la vida diaria, o algunos que puedan ser en algún caso tóxicos, como el talio, el arsénico, por ejemplo, ¿sí? Porque justamente traen enfermedades. Entonces, cuando uno mira la tabla, recuerden, si voy en las columnas, son grupos o familias de elementos. Ahora después voy a aclarar por qué se dice familias. Y cuando voy a las filas,
son los periodos o niveles energéticos, ¿sí? De energía. Si yo hablo, por ejemplo, si yo quiero cruzar el grupo número 12, periodo número 2, ¿a quién encuentro? Grupo número 12, periodo número 2. ¿A quién encuentro? ¿Magnesio? No. No. 12, 12. No dije 2, 12. Ah, perdón. ¿El cadmio? No. Busquen el grupo número 12. El grupo número 2. Perdón. Y periodo 2 no 14, hay. 14, 14. No dije 12, Ah. 14. 14, ahora sí. Silicio. Ah, el carbono. El carbono. ¿Está? No. Entonces, fíjense, Sí. ¿a qué me refería? Si digo grupo número 12, periodo número 2, ¿a quién encuentro? 12, 2. Claro. Ahora sí, No hay nada. ubiquen. ¿Eh? Ninguno. Ninguno, no No hay hay nada. nada. ¿Está claro? A eso iba. ¿Está? Si yo, por eso quise hacer digamos, el sistema de que justamente hay espacios vacíos. ¿Sí? Si yo digo, por ejemplo, el grupo número 3, periodo 1, ¿a quién encuentro? Ninguno. No hay nadie. ¿Está? Nada. El primer periodo, y ahora después vamos a ver por qué, solamente se completa con 2 elementos. El hidrógeno y el helio, nada más. Cuando bajo al segundo periodo también encuentro un hueco, porque desde el grupo número 3 al grupo número 12 no hay nadie. Recién arrancan en el 13. ¿Está claro? ¿Se entiende esto? Esos huecos están porque no hay ningún elemento que cumpla con esas condiciones. De ahí que se ubican en relación al número atómico. ¿Está? Por eso se dice que la definición sería moderna, que se ubican debido a la periodicidad del número atómico. Un periódico, ¿qué es? Algo que sale todos los días. Periódico es que es sucesivo, ¿sí? En términos científicos. Entonces, al ser sucesivo, tengo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, y no tengo nada entre, por ejemplo, el 1 y el 2. No hay 1,5. No existe. ¿Se entendió hasta acá? ¿Quedó claro? Bien. Ahora, esto es lo que dice ahí. Fíjense, nosotros podemos tomar los periodos de 7 o al 8, depende de la tabla que tengan ustedes, porque hay elementos que son artificiales, que fueron diseñados por el hombre, y que en su mayoría son radiactivos. El hombre, ustedes recuerden que yo dije en la clase pasada, que a partir de la radioactividad comenzó a utilizar esa energía justamente porque era una energía que se podía dar para tener otra fuente de energía que no fuera el petróleo o la energía eléctrica. ¿Está? Hay distintas fuentes de energía, que ya lo vamos a ver en el capítulo de termodinámica, pero una de las fuentes de energía justamente es la energía nuclear, ¿sí? Es muy importante. Ahora, estos elementos, ¿sí? Fíjense que depende de la tabla que tengan ustedes y lo que lean, yo puedo decir del 1 al 18, o puedo hablar no de números arábigos, sino de números romanos. Esa clasificación ya quedó en la antigüedad, ¿sí? Porque se le hablaba de elementos representativos que correspondrían al grupo 1 y 2, y del 13 al 18, o elementos de transición, que corresponden del 3 al 12. ¿Está? Por eso se hablaba de los números romanos, y hay números romanos que se repiten, porque tenemos el 3A y el 3B. ¿Está claro? Pero no se hagan problemas, nuevamente lo vamos a nombrar del 1 al 18 y es mucho más fácil, ¿sí? Para no hablar de A y de B, que a veces confunde en los que son representativos y los que son de transición, ¿sí? Bien. Los que son representativos son los que, de alguna manera, el último nivel, ¿sí?, lo completan con el número de electrones que coincide para ese nivel. Los de transición, vamos a ver después, que cuando hacen enlace químico, normalmente, ¿sí?, uno puede decir que los de transición no completan la última capa electrónica. Y los podemos ubicar, después vamos a ver una filmina, que la puse este año, ¿sí?, en los que son S, bloques, S, P, D y F. ¿Está? Tengan esto hasta ahora, después cuando vean la filmina los vamos a ubicar mejor, ¿sí? Pero los S y los P son representativos. Y los D y los F son de transición, ¿sí? Los F justamente son de transición interna. Después vamos a ver por qué son de interna. Bien. Ahí tienen más o menos lo que les digo recién, ¿sí? Si yo hablo de bloques, hablo que
tanto el grupo número 1, el grupo número 2 corresponden al nivel o al bloque que se puede decir S. Del grupo número 13, fíjense en las tablas ustedes, al 18 hablo del bloque P. Del grupo número 3 al grupo número 12 hablo del grupo D. Y extraído de la tabla, porque la tabla sería más apaisada, tengo los de transición interna. Ojo con esto. Los de transición interna, que son los que están en amarillo ahí abajo, corresponden todos al grupo 3. Todos. Es como si estuvieran hecho un librito y puestos en el grupo 3, ahí serían todos los del grupo 3, que son justamente, pues se dicen de transición interna, porque están metidos adentro de los de transición. ¿Está claro? Que son los que se llaman lactánidos y actínidos, ¿sí? El bloque F se divide en dos partes, ¿sí? El periodo o nivel número 6, ¿sí? Que justamente no corresponde a elementos radiactivos, son las tierras lactánidas o lactánidos. Y justamente el 7, que salta abajo, fíjense que tiene el uranio ahí, ¿sí? Que es muy conocido por las películas, ¿sí? Justamente corresponde al periodo número 7, ¿sí? Que son todos radiactivos, todos, ¿sí? Bien. Ahora, dentro de la tabla vamos a tener en la mayoría metales, que se pueden dividir en ciertas zonas, y muy pocos no metales. Esto es muy importante que después lo recalquemos, porque cuando veamos el enlace entre elementos, vamos a ver que cuando los metales reaccionan con los no metales, se forman compuestos iónicos. Cuando los metales reaccionan, los no metales reaccionan con otro no metal, se forman compuestos covalentes, ¿sí? Bien. Y además, vamos a ver que normalmente los metales, como tienen electrones, si ustedes se fijan, por ejemplo, el aluminio, ¿sí? Que tiene brillo propio, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente la capa electrónica, la última capa electrónica, está disponible. De ahí que se dice que son elementos electropositivos, tienden a conducir la corriente eléctrica, etc. Con lo cual, los no metales son todo lo contrario, justamente son electronegativos, tienden a captar electrones. Ahora, ¿cómo es la historia de la tabla periódica? Que ahí tienen algunas preguntitas en el seminario, preguntas teóricas, ¿sí? Las primeras tablas periódicas, como los elementos todavía, muchos de ellos no habían sido descubiertos, estaban ubicados en los que eran, ¿sí? Triadas, ¿sí? Dovener los ubicó en triadas, es decir, grupos de a 3 elementos. Ya después Newland los ubicó en octavas, ¿sí? De a 8 elementos. Y recién, fíjense, en el 1869, Mendeleev construyó una tabla periódica similar, después la pueden buscar en internet para ver la historia, a la que tenemos ahora, que estaba ordenada en 8 columnas, y ya ubicó a los elementos por familias, ¿sí? Las tablas viejas estaban acuñadas, estaban dadas, en realidad, por la masa atómica. Después vamos a ver por qué, justamente no los puedo ubicar por la masa atómica, porque en realidad, como hay isótopos, y existen esas tablas, cuando uno va a un laboratorio, por ejemplo, de medicina nuclear, etcétera, va a encontrar tablas periódicas donde están todos los isótopos, son gigantes, porque cada elemento, ¿sí? Al menos tiene un isótopo. ¿Sí? Un elemento que, recuerden, lo de la definición de la clase pasada, tiene el mismo número atómico, pero distinto número másico. Difieren la cantidad de neutrones, ¿sí? Con lo cual esas tablas serían gigantes. Por eso que se ordenaron por la periodicidad del número atómico y no del número másico, ¿sí? Bien, ahora, de alguna manera, esta repetición periódica que dice ahí abajo es la que le dio característica y es la que le da identidad a cada elemento. Por eso que la masa atómica no me sirve para ordenarlos, porque como hay isótopos, yo tendría que tener al menos 3 carbonos en la tabla, y tengo uno solo. Y está dada por, eso hay 2 ejercicios en los seminarios, ¿sí? Después en la práctica lo van a ver, que se pondera. ¿Qué quiere decir ponderar? Darle más peso. Se pondera por la periodicidad del número, ¿sí? De mayor abundancia en la naturaleza, que son porcentajes, ¿sí? Por ejemplo, si yo hablara del hidrógeno, el hidrógeno tiene, yo se lo dije en la clase pasada, el próteo, que es el más común, el que tenemos nosotros,
el deuterio, que es radiactivo, que se usa para hacer agua pesada en los reactores nucleares, y el tritio, que es totalmente artificial. Entonces, como el protio y el deuterio son dos isótopos, ¿sí?, que están en la naturaleza, pero el protio tiene el 99,95%, un poco más, entonces el otro aporta muy poquito. De ahí que la masa que ustedes ven en la tabla dice 1,008, ¿sí? Esos decimales, recuerden que yo les dije, no corresponden a neutrones, corresponde a cuánto aportan en abundancia los otros isótopos que son menos abundantes. A ver, ¿quién me dice la masa molecular o la masa atómica del cloro? Busquen en la tabla, a ver. El cloro está en el periodo número 3, grupo número 17. 35,457. Claro, porque pasa, el cloro tiene dos isótopos, 35 y 37, ¿sí? Y en relación de abundancia, el de 35 tiene 60 y pico %, el otro aporta un 40, por eso está en el medio, ¿está claro? En los ejercicios, cuando hagan los ejercicios para los seminarios, generalmente se redondea a 35,5, dependiendo cuánto quieran, ¿sí? Cuando hacen los ejercicios, afinar el resultado. Eso, por favor, fíjese en la práctica porque nuevamente se redondean esos números. A ver, el mercurio. ¿Cuál es la masa atómica o masa molecular del mercurio? No, mercurio. 200,59. Sí, 201, ¿está claro? Ahí hacen redondeo. Ojo que no es lo mismo redondear que truncar, ¿se acuerdan en matemática de eso? Cuando uno redondea, si es 5 o mayor a 5, le aumenta un número, ¿está? De ahí 201, ¿sí? Bien. Ahí está la tabla que tenía Mendeleev, que yo les dije que la buscaran después, ahí la tienen, ¿sí? Fíjense que faltan muchos elementos, hay lugares vacíos. Evidentemente esos elementos todavía no habían sido descubiertos. Recuerden que la alquimia, ¿sí?, que surge la química con la alquimia en prácticamente la Edad Media, un poquito más allá de la Edad Media, ¿sí?, justamente la ciencia de poder trabajar con elementos para encontrar o buscar nuevas propiedades de esos elementos, ¿sí? Generalmente las reacciones químicas, ¿sí?, existen desde que el hombre trabaja, por ejemplo, con la pólvora, ¿está claro? Entonces es una reacción de combustión, pero es la mezcla de ciertas sustancias que justamente logra ignición, no es algo nuevo. Ahí tienen lo que hace Moseley, fíjense, en 1913 formula el concepto de número atómico, y ahí es cuando le da identidad al átomo. Por eso, siempre que tengamos, esperen que yo tengo un problema, mi hijo tiene una perrita, una cachorra, que es esta, es muy chiquita, así que me la voy a poner en brazos para que se quede acá. Bien, entonces, normalmente lo que tenemos es que la periodicidad del número atómico hace de que los elementos no sean confundidos, ¿sí? Ya el elemento, ustedes recuerden lo que dije en la clase pasada, cuando se combina químicamente no deja de ser el elemento. El hidrógeno se combina con oxígeno para formar agua y sigue siendo hidrógeno. ¿Está claro? Entonces mantiene su número atómico. Comparte electrones. ¿Puedes repetir? Sí, cuando los elementos se combinan, no dejan de ser, ¿sí?, los elementos que son. Por eso el número de protones siempre es el mismo. ¿Tá? El número de neutrones en los elementos nativos también, pero en los isótopos no. Entonces lo único que me sirve para poder identificar a un elemento es el número atómico. ¿De acuerdo? Bueno, ahí les bajé este año una tabla, yo cada año generalmente cambio las cosas, no me gusta dar lo mismo, ¿sí? Esta es una tabla moderna, fíjense que hay elementos que están acá abajo, estos elementos fueron bautizados hace muy poquito, el anteaño pasado, el ferobio y el ibermonio, ¿sí? Estos elementos son totalmente artificiales, ¿sí? Y son hechos por el hombre. Bien. ¿Cómo podemos clasificar a los elementos? Y esto es importante, ¿sí? Esto es importante y presten mucha atención ahora y sigan la tabla. Como yo hablé de familias de elementos, y son las columnas, la primera columna corresponde a los llamados metales alcalinos, ¿sí? Salvo, ojo con esto, salvo el hidrógeno.
el hidrógeno no es un metal alcalino, el hidrógeno es un anfótero. ¿Qué quiere decir anfótero? Que es un elemento que se puede comportar como metal o como no metal, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno toma el grupo número 1, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, todos esos son metales alcalinos, todos. El grupo número 2 corresponde a los metales alcalino-térreos o alcalinos térreos, es lo mismo, ¿sí? Ahí tienen la definición, fíjense, metales alcalino-térreos. Que fíjense que en el periodo número 1 no tienen a nadie y recién comienza con el belirio. Belirio, magnesio, calcio, etcétera, el bario, el radio, el estroncio, todos esos para abajo son metales alcalinos térreos. Del grupo número 3 al grupo número 12 inclusive, se denominan elementos de transición. ¿Por qué transición? Porque justamente es la transición de los metales puros, que se llaman al grupo número 1 y grupo número 2, a el otro territorio, que fíjense que tiene como si fuera zonas distintas. Síganme con la explicación. Si yo tomo los elementos que están en gris, aluminio, galio, el indio, el talio, etcétera, corresponden a los llamados metaloides. También ahí dice metales del bloque P, ¿sí? Pero generalmente en las definiciones más actuales se habla de metaloides. Perdón, metales pobres, metales pobres. La zona del boro, el silicio, que es la arena, toda esta zona que está en este verde corresponde ahí sí a los metaloides, que son elementos que tienen características de metales, pero también tienen algunas características de no metales. Muy poquitos, fíjense, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, selenio, flúor, cloro, bromo, yodo, astato, todos estos corresponden a los no metales. Yo creo que en el ingreso, por lo menos yo se los di a los chicos de Kinesio, no sé si ustedes lo vieron también en el ingreso, a los elementos que se denominan bioelementos. Y justamente fíjense que ahí tienen a los bioelementos: carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. Y el hidrógeno que está del otro lado, que correspondería, en las tablas viejas, el hidrógeno no estaba ahí, estaba en el medio, ¿sí? Porque como es un anfótero, se había puesto en el medio. Ahora, todo el grupo número 17 corresponde a los llamados halógenos, ¿sí? Encargados por el flúor, que es el elemento más electronegativo de la tabla, ¿sí? Flúor, cloro, bromo, yodo, astato. Esos son los llamados, ¿sí?, halógenos. Y el grupo número 18, que es el que termina la tabla, corresponde a los gases nobles, gases inertes. ¿Inertes por qué? Porque no reaccionan, ¿sí?, químicamente, o gases raros. Son sinónimos, ¿sí? Y como les dije hoy, lo que está extraído de la tabla, que todos corresponden al mismo grupo, que es el 3, periodos 6 y 7, debajo de la tabla, corresponde a los elementos de transición interna, porque justamente están sacados de la tabla. ¿Se entendió la explicación? ¿Necesitan que repita algo? ¿Seguro? Sí, se entendió. Bien. Por eso, cuando uno quiere trabajar con la tabla periódica, estos números, que es lo que les decía yo en la clase pasada, son los que en realidad a mí me interesan, ¿sí? Que es el número atómico, el nombre del elemento, ¿sí?, el símbolo. Fíjense una cosa. Fíjense, el símbolo de la plata es Ag. ¿Por qué les parece que es Ag? ¿Cómo es nuestro país? ¿Cómo se llama nuestro país? ¿Dónde vivimos, chicos? Argentina. Ajá. ¿Y por qué vivimos en Argentina? ¿Por qué se le puso ese nombre? Por Argentum, Ajá. puede ser. ¿Por qué? Por el Río de la Plata. Porque cuando llegaron los barcos, lo que vieron es que el sol hacía como un espejo de plata, ¿sí? Entonces de ahí se habla de el idioma en el que están los elementos no es el idioma castellano, ni es inglés, es latín. De ahí la palabra argentum. Fíjense, por ejemplo, el potasio. ¿Cómo está simbolizado el potasio? Acá.
Sí, ¿y qué quiere decir K? Kalium, ¿está? El sodio es natrium, entonces están todos en idioma latín. Ahora, fíjense que la simbología habla de dos letras, ¿sí? En los que tienen ahí abajo, que son elementos que, digamos, son artificiales y no están bautizados, por ahí tienen tres, que son esas U que aparecen. Pero en realidad son dos letras, una letra es mayúscula y la otra es minúscula. En el caso de que haya un elemento ya bautizado, por ejemplo el carbono ya tiene la C. Otros elementos como el calcio, el cobre, el cobalto, a la C se lo acompaña otra letra más. ¿Está claro? Siempre minúscula y siempre imprenta. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? De los elementos vamos a tener elementos que son artificiales y elementos que son naturales o nativos de la Tierra. ¿Sí? Hay elementos que el hombre ha encontrado, como el hierro, el cobalto, el zinc, etc., el silicio, ¿sí? Y hay elementos que ha sintetizado a partir de reacciones de fisión nuclear, en las cuales se forman nuevos elementos. ¿Sí? Bien, ¿hasta acá estamos? ¿Seguro? Bien, acá está lo que les decía yo. Fíjense que justamente, ¿sí? si yo veo del bario al hafnio, hay un salto, búsquenlo en la tabla, miren. Del 56 pasa al 72, porque 71 justamente, ¿sí? es un elemento que de alguna manera está acá en el fondo. Por eso hay una transición de los elementos y interna, están sacados de la tabla. La tabla en realidad tendría que ser más apaisada, más grande, pero para hacerla mucho más cómoda, justamente se diferenció de esa manera. Bien. Ahí tienen lo mismo que les decía yo, para que después lo puedan ver, metales alcalino, alcalinoterrios, halógenos, gases nobles, etc. Y los demás son, fíjense, que elementos que varían en relación justamente a que estas son familias particulares. Los otros, fíjense que no tienen nombre de familia. Si yo tomo al grupo número, qué sé yo, el 14, no tiene un nombre de familia. Estos sí tienen nombres particulares. Los metaloides, que son los que están en ese tipo de transición entre los metales pobres y los no metales, ¿sí? Por eso fíjense que actúan como metales cuando reaccionan con metales, y actúan como metales cuando reaccionan como no metales. Y tienen justamente la propiedad que son semiconductores. Ahí tienen los del bloque, lo que les dije hoy, fíjense que tienen el 1S, el 2S, esos son niveles de energía. Ahora les voy a mostrar una filmina después para ver la configuración electrónica, y ahí vamos a ver que esto es importante. Y ahí tienen características, ¿no? Para que las sepan de memoria, para tener idea de la diferencia entre un metal y un no metal, ¿sí? Generalmente los metales conducen bien la corriente eléctrica. A nadie se le va a ocurrir, ¿sí? Si yo tengo a alguien electrocutado, ¿con qué lo separo del lugar donde se está tomando la electrocución? ¿Con qué se hace generalmente? Tengo un accidentado y lo tengo que sacar. Madera. Con madera, está claro. ¿Se entiende esto? Porque está formada por carbono. No lo voy a sacar con una vara de metal, porque seguramente me va a conducir a mí también la corriente eléctrica. ¿Está claro esto? Entonces ahí, los metales tienen alta conductividad porque tienen los electrones libres. En cambio, los no metales tienen baja conductividad eléctrica porque los electrones están ocupados en niveles genéticos, están muy retraídos contra el núcleo. La conductividad térmica también es igual. Los metales tienen alta conductividad. Por eso generalmente en los calefactores se utiliza hierro, aluminio o aleaciones para que soporten mejor. Es más, fíjense por ejemplo los... ay, me sale la palabra. Cuando uno tiene un calefactor, generalmente hay un corte que es por una termocupla, ¿sí? Esas termocuplas, ¿sí? están dadas por metales que cuando se llega a una temperatura, por ejemplo, ¿vieron las cafeteras eléctricas? ¿Sí? Que uno hace el café y mantienen el café a una temperatura. ¿Por qué? Porque cuando llega a una temperatura, ¿qué hace? ¿Sí? El metal dilata, normalmente lo que hace es tocar en un lugar y corta la corriente. Al cortar la corriente, ¿sí? otra vez mantiene de alguna manera, ¿sí? ese termoconductor mantiene la temperatura. Además, el brillo es muy característico en los metales, en los no metales no. Fíjense, por ejemplo, el carbono. Si tomen cuando hacen un asado, ¿sí? el carbón que usan para la parrilla, ¿tiene brillo? No. ¿Está claro? Ahí tienen la diferencia para que se lo hagan, digamos, mentalmente cuando es un metal y un no metal. Es más, muchos de los no metales son gases. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver cuáles son gases.
La mayoría son sólidos, porque en estado metálico generalmente es totalmente ordenado, los electrones están, los átomos están dispuestos en formas que pueden ser de alguna manera cúbicas o piramidales, etcétera, pero están muy ordenados. En cambio, los líquidos ya tienen un mayor desorden y los gases es caótico, no tienen orden directamente, ¿sí? Dentro de los no metales vamos a tener sólidos, carbono, líquidos, mercurio, ¿sí? Bromo. Y gases, que los gases van a tener dentro de los metales, bueno, todos los gases nobles, que saben que son gases, y como gaseosos tenemos, anótenlos si quieren, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el cloro. Esos pueden estar en estado gaseoso. Ya el bromo es líquido. Y es neurotóxico. ¿Sólido cuántico? Digo, oxígeno, No, nitrógeno. sólido. ¿Sólidos? Sí. De los no metales, todos. Todos los que tenés ahí son sólidos. Salvo los que te estoy diciendo ahora. El nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el cloro. Esos son gases. Y todos los gases nobles, ¿no? Que no son considerados gases, no son no metales en realidad, ¿sí? Hay varios autores que difieren con esto. Uno los toma como no metales porque están ubicados ahí, pero no reaccionan químicamente. Y como líquido tienen al bromo. Como líquido tienen al bromo. Y el galio, depende de la temperatura del galio también. Que sean maleables quiere decir que soportan presiones y que uno los puede trabajar para hacer distintas estructuras, igual que son dúctiles porque se pueden mezclar entre sí, de ahí las aleaciones, ¿sí? Los otros son quebradizos, el estado sólido, fíjense por ejemplo el carbono, que es quebradizo, yo le pego con un martillo y se rompe, se astilla, y no son dúctiles para trabajar. Bien. Propiedades de la tabla periódica, ¿sí? Cuando uno tiene los elementos ubicados en la tabla periódica, hay 3 propiedades, ¿sí?, que están muy relacionadas entre sí y una que hace todo lo contrario, ¿sí? La primera que voy a describir justamente es contraria a las otras 3, ¿sí? Cuando yo hablo del tamaño de un átomo, ¿sí? ¿Cómo puedo ver el tamaño de un átomo? ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo les mostré en un momento cómo se medía en Armstrong desde el núcleo, ¿sí?, lo que era el núcleo atómico y la diferencia con la periferia nuclear, o sea, donde estaban ubicados los orbitales? Eso me da una idea si el átomo fuera una esfera, ¿sí? Y al ser una esfera, si yo tomo el radio, ¿se acuerdan de algo de geometría de la secundaria? Cuando yo tengo un círculo, si tomo el radio, ¿sí?, desde el centro hacia el último punto que forma la circunferencia, son equidistantes. Todos los radios son iguales, todos, ¿sí? Si yo tomo, por ejemplo, una bicicleta, ¿sí?, los rayos tienen que ser todos iguales. ¿Está claro? Esto es una circunferencia a la rueda y los rayos son todos iguales. Ahora, como esto me da una idea de la distancia que hay entre el núcleo y la periferia, y yo tuviera 2 átomos de hidrógeno, por ejemplo, y los pongo entre sí, formo la molécula gaseosa de hidrógeno, otro gas que me faltaba, anótenlo por favor, el hidrógeno, ¿sí? Entre núcleo y núcleo hay la misma distancia que entre el núcleo y la periferia del átomo solitario. De ahí que se habla de radio atómico. Por eso la distancia que hay entre el núcleo y el último electrón de la última órbita que tenga ese elemento. ¿Está claro? Ese es el radio. Y eso, obviamente, y algo lógico, cuando los átomos son más grandes, y fíjense que si yo voy del periodo número 1, 2, 3, 4, hacia abajo, son más grandes. ¿Está claro? Miren, por ejemplo, si yo tengo el número atómico del litio y tomo el número atómico del francio, difieren una cantidad enorme de protones. Eso quiere decir que también difieren electrones, con lo cual las capas electrónicas tienen que ser mayores. Con lo cual el radio atómico aumenta si me muevo en los grupos de arriba hacia abajo. ¿Está claro? El tema es cuando me muevo en los periodos, y acá hay que tener cuidado. Uno pensaría, a ver, por favor, miren dónde está el litio, dónde está el flúor. Busquen en la tabla.
litio y flúor. Uno está en el grupo número 1 y el otro está en el grupo número 17, ¿está claro? Pero en el mismo periodo, me estoy moviendo en el mismo periodo. Y uno pensaría que el flúor tiene mayor radio. No, es todo lo contrario. La explicación es esta. Cuando los átomos tienen una cantidad de electrones numerosa en la periferia nuclear, como el flúor, como el núcleo atrae electrones y el primer nivel solamente tiene 2 y el segundo nivel tiene 7, esos electrones se ven atraídos por justamente la carga positiva nuclear. De ahí que cuando me muevo en los períodos, aumente desde el grupo número 18 al grupo número 1. ¿De acuerdo? Algo contrario a lo que uno podría pensar. ¿Se entendió la explicación? Es decir, si yo me muevo en los periodos, ojo, busquen por favor, busquen el radio atómico del hierro. A ver. En la tabla lo tiene que tener. Yo le voy a buscar en la mía que lo tengo en el celular. Se pueden bajar tablas periódicas en los celulares. Esta, no sé si la alcanzan a ver ahí. Esta es de una aplicación del celular. PT se llama, Periodic Table, y es bastante completa. Tiene alguna propaganda por ahí, pero si hacen doble clic en el elemento, ¿ven? Les abre y les da todas las características del elemento. ¿Cómo se llama esa aplicación? Periodic Table. Buscá tabla periódica en el Play Store y te va a aparecer una que es como un librito, ¿sí? Como si fuera un fichero. Y descargate esa. Es gratuita. Tiene anuncios y tiene que te dice si vos querés más cosas. Bueno, pero no le den bolilla a eso. ¿Sí? A ver si encontramos el radio. Está la masa, estado de oxidación, carga iónica, configuración, radio atómico. En picómetros, 156. ¿Sí? Si yo lo comparo, el del hierro, por ejemplo, vamos a compararlo con el que está al lado, con el cobalto. 126. Es muy poquita la diferencia. ¿Está claro? Pero existe. O sea que fíjense que aumenta, ¿sí? Desde el grupo número 18 al grupo número 1. ¿Está claro? Profe, Sí. disculpe. Sí. ¿Dónde está viendo el radio en la tabla? ¿En la tabla? No, en la tabla no, lo tengo en el celular acá. Claro, pero ¿en qué parte Y figura? si no, a veces lo podés tener atrás. Fíjate que las tablas tienen, cuando uno mira la tabla, tiene un ejemplo adelante, ¿sí? De un elemento donde te dice a qué corresponde cada número. ¿Está claro? Sí, dice así tal cual como usted dice, pero no dice el radio, por eso. Y fíjate si no te dice radio, te dice tamaño. Hay tablas que no lo tienen, chicos. Igual para este curso no lo vamos a necesitar, salvo que en los seminarios busquemos. Igual por internet pueden buscar directamente una tabla de radio atómico y les aparece nada más que el radio. ¿Está claro? Se la descargan, la imprimen y se terminó el partido. ¿Está? Y si no, se descargan una del celular. Esta es muy práctica, tiene prácticamente todo lo que ustedes necesitan y mucho más, ¿sí? Y no ocupa mucho espacio. ¿Sí? Con las aplicaciones que tenemos hoy, esto ocupa nada. ¿Está? Bájense una y la van a tener para los seminarios y la pueden tener para el parcial también. ¿Sí? Hoy pueden usar todo. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces recuerden, si yo me muevo en el radio a través de los grupos, aumenta desde arriba hacia abajo. Pero si me muevo en los períodos, aumenta de derecha a izquierda. ¿Estamos? Ahí tienen las flechas, ¿las ven? De arriba hacia abajo, derecha a izquierda. ¿Sí? Bien. Radios iónicos. Cuando un elemento o pierde o gana electrones, se transforma, si pierde, en un catión. Y si gana, en un anión. ¿Esto qué hace? Cuando el elemento, que es lógico, perdió un electrón, queda una nube electrónica vacía, con lo cual se contrae, es más chico. Entonces, por regla general, los cationes son más chicos que los elementos de origen. Ahora, ojo, ¿qué pasa con los aniones? Los aniones, en realidad, son más grandes,
Porque al meter un electrón, ustedes recuerden que las cargas del mismo signo, ¿qué pasaban? ¿Se repelían o se atraían? Del mismo signo. Se Se repelen. repelen, con lo cual si yo meto un electrón donde hay otro ya, en un orbital donde ya está ocupado por otro electrón, hay repulsión electrónica, con lo cual los aniones son más grandes. ¿Está claro? Entonces, por regla general, los cationes son más chicos y los aniones son más grandes. ¿Sí? Ionización es lo que yo les dije recién. Cuando un elemento ha perdido un electrón o ha ganado un electrón, se ionizan. De ahí que se forman, ¿sí?, iones. Eso lo vamos a ver en el capítulo, ¿sí?, de uniones químicas, mucho más completamente. Pero recuerden que cuando el elemento, ¿sí?, pierde electrones, fíjense, acá lo tienen muy clarito, el sodio pierde un electrón. ¿Cuántos electrones tiene el sodio? ¿Quién me lo puede decir? Sin mirar la filmina. ¿Cuántos electrones tiene? En estado nativo, sin combinarse. A ver. El sodio está en el grupo número 1, periodo número... 11. No, grupo número 1, periodo 11 no existe. No, 11 electrones, digo. Ah, 11 electrones, bien, bien. 11 electrones. Ahora, fíjense que perdió uno. Y miren qué pasó. Esta nube electrónica que estaba acá, ¿sí?, ahora está vacía. Con lo cual ya no es el átomo de sodio, sino que es el catión sodio. O ion sodio. Catión es mucho más descriptivo, ¿sí? Es como decir, ya le estoy diciendo que tiene carga positiva, ¿sí? Y los aniones, fíjense que al ganar un electrón, expanden generalmente la nube electrónica. Entonces son bastante más grandes, ¿sí?, mucho más grandes. Por eso el cloro, fíjense, cuando gana un electrón se transforma en cloruro. Anión cloruro o ion cloruro. Y eso hace que al tener 18 electrones, complete el último nivel, complete octeto y sea más grande. Fíjense, ahí tienen lo que sería un esquema. El átomo de sodio y el catión sodio, más chico. El átomo de flúor, ¿sí?, y el anión flúor. Estamos hablando de 186 picómetros a 95, mucha diferencia. De 64 a 136, mucha diferencia. Bien, dos propiedades más, ¿sí? Energía de ionización. Cuando yo quiero ionizar un elemento, le tengo que arrancar un electrón, ¿sí? Entonces, cuanto menos energía necesito, quiere decir que es menos afín, por eso se relacionan las propiedades, a los electrones. Por la general, los metales tienen, ¿sí?, bajas energías de ionización, y los no metales tienen altas. Entonces, por eso se mueve en forma, ¿sí?, inversa al radio. Si me muevo en los grupos, la energía de ionización aumenta de abajo hacia arriba. Y si me muevo dentro de los niveles de energía o periodo, la energía de ionización aumenta de izquierda a derecha. Fíjense que es totalmente inverso al radio, ¿sí? Lo mismo pasa con la afinidad electrónica, ¿sí? Es generalmente lo que uno entiende como la energía que se intercambia cuando un átomo es neutro en poder captar, fíjense que el concepto inverso al de justamente, ¿sí?, lo que sería que es la energía de ionización. Por eso se dan los dos. Uno dice una cosa, el otro dice otra y completan el mismo concepto. Los átomos que son que tienden a captar electrones son los que se ubican, ¿sí?, del lado del flúor. Entonces, la afinidad electrónica aumenta, son más afines a electrones, también de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, igual que la energía de ionización. Y yo creo que la propiedad que resume estas dos es esta, la electronegatividad, que es la que tienen que recordar en realidad, porque es la que generalmente vamos a usar después para los problemas, ¿sí? Cuando uno habla de electronegatividad, es la propiedad que tienen los elementos de poder atraer electrones, poder atraer electrones de otros átomos. Con lo cual, fíjense, que es lo mismo que la afinidad electrónica y lo mismo que la ionización. Aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Fíjense que estas tres son inversas al radio atómico. Por eso los elementos más chicos, yo siempre digo esto, el flúor, el cloro,
el nitrógeno, el oxígeno, son los que tienden a captar electrones rápidamente en las reacciones químicas. Y los metales tienden a cederlos, ¿sí? Van a encontrar que igualmente para este curso no es, pero generalmente en el medio de la tabla, en los de transición, por eso son de transición, hay elementos que se comportan como no metales. Por ejemplo, el manganeso, ¿sí? Tiende a formar estructuras covalentes con el oxígeno, por ejemplo, ¿sí? Que en caso, digamos que uno dice el metal puro, ¿sí? Los grupos 1 y grupo 2, eso no lo pueden hacer, ¿sí? No pueden formar compuestos covalentes, nunca, nunca. Ahí tienen la escala de electronegatividad, que es la que ustedes tienen que tener más o menos en cuenta para hacer los ejercicios, es la escala de Pauling. Fíjense qué es lo que yo les dije recién. Si me voy del francio al flúor, es como, ¿se acuerdan de física? ¿Algo? ¿Suma de vectores? A ver. ¿Se acuerdan algo de suma de vectores? Si No, tengo un nada. vector que está así, otro que está así, para sumarlos, ¿qué hago? Hago la regla del paralelogramo, ¿se acuerdan? Entonces trazo un vector que va desde el origen hasta donde termina el paralelogramo, o sea, una flecha. Y fíjense que en realidad es lo que yo les estoy diciendo acá. Si yo trazo una flecha imaginaria desde el francio hasta el flúor, la flecha va en este sentido. Por eso es el resumen de ir de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. ¿Está claro? Fíjense, por ejemplo, en los niveles. Litio 1, flúor 4. ¿Sí? Si me voy al rubidio 0,8, el telurio 2,1. Aumenta en este sentido. Y de abajo hacia arriba también. ¿Sí? El telurio tiene 2,1 y el oxígeno tiene 3,5. Acá lo mismo, 0,7, 1. ¿Está? Fíjense que el hidrógeno, miren por favor, presten atención, por eso está puesto acá, pero no es un metal alcalino. Fíjense la electronegatividad que tiene, 2,1. Está entre el medio del borio y del carbono. Está acá en el medio más o menos. O sea, por eso se dice que es un anfótero. En realidad, tiene más características en los compuestos que van a ver ustedes de no metal que de metal. Bien, para terminar, dos cositas. Lo que es valencia y lo que es número de oxidación, porque cuando lleguemos a la parte de iones química esto es importante. Cuando uno da una valencia es un número positivo, ¿sí? Y es el número de electrones que un átomo puede o dar o aceptar, ¿sí? Durante una reacción química. Ya después vamos a ver lo que son radicales, por ahora no. Entonces, si yo hablo del cloro, por ejemplo, la valencia del cloro en el ácido clorhídrico es 1. En el azufre, la valencia del azufre en el sulfuro de hidrógeno es 2. En el amoníaco, la valencia del nitrógeno es 3. Y en el carbono, la valencia del carbono es 4 en el metano. ¿Está? La valencia siempre es como decir las barajas que ponen, ¿sí?, del póker en juego. En este caso son los electrones, ¿sí? Que normalmente, salvo los de transición, por eso digo normalmente, coincide con los electrones de la última capa, ¿sí? Ahora hagan un ejercicio, a ver. Vamos a ir un poquito para atrás. Perdonen que vaya para atrás, pero es a propósito, esto totalmente. Si me paro acá, ¿sí? ¿Se acuerdan del juego de la oca? O los juegos estos que uno tiene que pasar posiciones y llegar. Al carbono, ¿cuántos lugares le faltan para llegar al fondo de la casilla? 4. 4. Tiene 4 electrones en la última capa. ¿Sí? Al oxígeno, ¿cuántos electrones le faltan para llegar a la última casilla? 2. 2. ¿Sí? Ojo, no tiene 2 en la última capa. En la última capa tiene 6, le faltan 2. Este justo es 4, porque tiene 4 y le faltan 4. En realidad, cuando lleguemos a la teoría de Lewis, vamos a ver que los elementos representativos, grupo 1, 2 y del 13 al 17, tienden a completar lo que se llama la regla del octeto, es decir, tener 8 electrones en la última capa. ¿Por qué? Porque justamente, fíjense que los que tienen 8, ¿quiénes son? En la última capa, los gases nobles, que son electrónicamente estables, ¿sí? Ahora, ojo, si me voy al litio, en la última capa tiene un solo electrón. Si me voy al beridio, en la última capa tiene 2 electrones. Y esto lo voy a ver ahora después con lo que es la configuración electrónica. Ahí lo vamos a entender un poquito más, ¿sí? Estábamos acá, ¿está?
¿Qué es el número de oxidación? El número de oxidación puede ser positivo o negativo. Va a depender del elemento en el compuesto en el que se ubique y cómo sea la reacción entre elementos. Esto lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a la parte de enlaces. Por ejemplo, el carbono en el metano, el número de oxidación es -4. Yo después les voy a enseñar cómo hacer esto. Hay reglas que las vamos a ver ahora, ¿está? Pero fíjense que en el clorometano, ¿sí? O cloruro de metilo, es -2. En el diclorometano es 0. Entonces, va cambiando el número de oxidación. Ya no es 4. Va a depender del elemento que tiene al lado, cuántos electrones ese elemento, ¿sí? El que tiene al lado, le pueda sustraer o no. ¿Cómo se calcula el número de oxidación? Y acá hay reglas. La primera regla dice que el número de oxidación de cualquier elemento, en estado nativo es 0. Es decir, no está ni oxidado ni reducido, no hace nada químicamente. Entonces, por ejemplo, el carbono, el nitrógeno, el silicio, el hierro, todos en estado nativo, el sodio, el potasio, tienen estado de oxidación 0. Pero también lo tienen, y ojo con esto, las moléculas diatómicas. Por ejemplo, el bromo en estado gaseoso, el yodo en estado gaseoso, o algunas variables poliatómicas, como por ejemplo las que tienen el fósforo y el azufre. ¿Está? Pero esto lo de fósforo y azufre, déjenlo para otro curso. ¿Sí? Para ustedes recuerden que todos los gases diatómicos que yo les mencioné hoy, el estado de oxidación es 0, porque están con el mismo elemento. ¿Sí? El número de oxidación para el oxígeno normalmente es -2, salvo en los peróxidos y el anión superóxido, que lo van a ver conmigo en el que viene en microbiología, que es un radical oxidativo muy potente. Entonces, el número de oxidación del oxígeno normalmente en casi todos los compuestos que van a obtener ustedes es -2, salvo si en los peróxidos, que es -1. Y con el oxígeno, con el flúor, perdón, que el oxígeno es menos electronegativo, que lo cual es el único caso que es +2. Que en muchas tablas no está, ojo con eso. En la del celular sí, en las otras, en algunas no está. El número de oxidación del hidrógeno puede ser +1 o -1, por eso que es anfótero, dependiente con quién se encuentre. Si se encuentra con un elemento que es no metálico y es mucho más electronegativo que él, va a ser +1. En cambio, si se encuentra con metales, va a ser -1. Ahí el menos está puesto al revés, ojo, después lo corrijo. El número de oxidación del flúor siempre es -1, ¿sí? Siempre es -1, siempre. No está puesto al revés, no, perdón, porque así es como se pone arriba del, después les explico, arriba del símbolo, está bien puesto, no tengo que corregir nada. Ahora, los elementos del grupo, fíjense, 15, 16, 17, tienen números de oxidación que son variables, hay que tener cuidado con esto. Por ejemplo, si voy al cloro, el cloro tiene +1, -1, 3, 5 y 7. Mírenlo en la tabla, ¿sí? El nitrógeno puede tener normalmente 3 y 5, pero puede tener 2 y 4 también. Y normalmente, cuando yo tomo un elemento, ¿sí?, que está dentro de un compuesto iónico de una molécula, ¿sí?, la suma de todo me tiene que dar 0. Eso lo van a practicar en la práctica. ¿Sí? En la práctica lo van a hacer a eso. Si yo, por ejemplo, tengo el cloruro de hidrógeno, el hidrógeno es +1 y el cloro es -1. ¿Sí? Si tengo el agua, el hidrógeno es +1 y el oxígeno es -2, pero como tengo más hidrógenos, +2, -2, 0. ¿Sí? Ahora, si tengo un ion, la carga neta, por ejemplo, el anión nitrato, para el nitrógeno es 5, y para el oxígeno es -2. La carga negativa es que si yo sumo todo eso me tiene que dar 0. Acá tienen los números de oxidación que yo les dije en una tablita que les voy a dejar ahí. Fíjense, el flúor es -1, el cloro +1, +3, +5, +7 y -1. ¿Está? Fíjense los gases nobles, ¿qué número de oxidación tienen? ¿Los ven ahí? 0. 0. Y miren una cosa, importante también, ¿eh? En la electronegatividad, en la escala de Pauling, ¿están los gases nobles? No. No tienen electronegatividad. Si no necesitan
reaccionar químicamente. ¿Está? Bien. Y una cosita que me quedó de la clase pasada, que lo voy a mencionar ahora, es esto. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los niveles de energía? Bueno, ahora que tienen la tabla, por favor, fíjense, el primer nivel, ¿cuántos electrones como máximo tiene? El primer nivel. 2. 2. El segundo 2 nivel, electrones. claro, el segundo nivel, 2 como también. máximo. 2. No, el segundo nivel, segundo periodo empieza, de acá empieza, fíjense, ¿quién empieza? El litio, ¿sí? Belirio, después viene el boro, carbono, oxígeno, nitrógeno, ¿está? Nitrógeno, 8. oxígeno, flúor, 8. 8. Miren acá, por favor, si yo me fijo acá, miren acá, el nivel 1S como máximo 2, ¿sí? Porque el nivel S, recuerden que tiene como máximo 2 electrones, lo dije en la clase pasada. Y acá son 2 en el segundo nivel, 4, 6, 8. Cuando voy al tercer nivel, ¿cuántos electrones tengo? Como máximo. 18. No. 7. Cuenten los elementos, por favor. Párense en el sodio y cuenten cuánto hay hasta el fondo. ¿Cuántos elementos hay? 8. 8. Y miren acá lo que está en verde, por favor. El 3S. 2, 4, 6, 8. Porque se solapa con el 3D. El 3D en realidad existe, pero está vacío. Por eso que en el tercer nivel solamente hay 8 electrones. La regla dice que tendría que haber 18, pero no hay 18, solamente hay 8. Por eso cuando hacen la configuración electrónica en la práctica, tienen que seguir la escala de Pauling. Por ejemplo, a ver, para hacer un ejemplo práctico. Vamos a hacer la configuración electrónica del carbono. ¿Cuántos electrones tiene el carbono? Electrones. 6. 6. 6. Miren, 1S2, ya tengo 2. 2S2, 4. Me faltan 2. Fíjese en la tabla que tiene que decir 1S2, 2S2, 2P2. Búsquenla que en la tabla está, la configuración teórica, y en la del celular también está. ¿La encontraron? Tiene que estar así o así. Cualquiera de las dos formas. ¿Está? ¿La encontraron todos? Sí. Esa sería la del carbono. Ahora, vamos a hacer la del hierro, que es más larga. ¿Cómo quedaría entonces esa, perdón? 1S2, 2S2, 2P2. Ah, bien. ¿Está claro? ¿Seguro? Bien, vamos a hacer la del hierro. ¿Cuántos electrones tiene el hierro? 26. 26. 1S2, síganme. Vamos contando. 2S2, 2P6. Hasta acá tengo 10. 3S2, 3P6, 18. Y ahora, fíjense a dónde me apunta la flecha. Al 4S2. No me apunta al 3D. Me apunta al 4. Entonces, hasta acá tengo 18 y 2, 20. ¿Cuántos me faltan? 6. 3D10. 3D6, perdón. ¿Sí? Entonces, 1S2, 2S2, 2P6. 3S2, 3P6, 4S2, por eso se solapa. Y acá tengo 20, 3D10. En algunas tablas van a encontrar, ¿sí?, que el nivel D se solapa con el S. No importa, ustedes sigan esta. Pongan 26 electrones de esta manera. Para el parcial que va a estar bien. ¿Está claro? Porque los de interna tienen esta variabilidad, por eso el hierro puede tener esta oxidación más 2 más 3. Pero para el hierro sería 1S2, 2S2, 2P6. 3S2, 3P6. 4S2, 3D6. ¿Está claro? ¿Sí? En la tabla figura lo último. ¿Cómo lo último? ¿Qué te En mi figura en la tabla, por tabla? ejemplo, Sí. figura 4S2, 3D6. ¿Está bien? Claro. ¿Sí? Lo que te acabo de decir. Bien. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Fíjate por qué. Porque si yo veo, primero lleno el S, el 1S, el 2S, el 2P, ¿sí? El 3S, el 3P, ¿qué viene después? El 4S. Por eso digo que está solapado. ¿Está? Como tiene menos energía, este nivel se llena primero. Es como si ustedes tuvieran vasos, tiraran agua de arriba, los vasos más chicos se llenan primero, chicos. Porque tienen menos electrones acá. Entonces después se llena el 3D.
Y el 3D se llena con 6 electrones. Después vamos a ver cómo, ustedes no van a ver números cuánticos, así que solamente con esto basta y sobra. Bien, por hoy hasta acá que es bastante, ¿sí? Dejo de compartir. Les voy a mostrar una sola cosita más, para no cansarlos, una sola cosita más. Acá. Compartir pantalla. Les voy a dejar un link. Sí, tienen que... A ver. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. A este enlace. ¿Cómo construir un átomo? Para esto pueden jugar lo que se les ocurra. Ya está el link en la página, ¿sí? Hacen doble clic acá. ¿Sí? ¿Lo pueden descargar o no? No importa, ¿sí? Es una página que tiene simulaciones interactivas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo construir un átomo? ¿Sí? Fíjense, si pongo un protón y un electrón, ¿a quién corresponde? Y me lo está marcando acá, al hidrógeno. ¿Lo ven? Acá si quiero, ¿sí? Puedo ver las nubes electrónicas como serían, o las órbitas. Con esto puedo jugar lo que se me ocurra. Y si es estable o inestable. Ahora miren una cosa. Si yo a este elemento le agrego un neutrón, ya me está diciendo que de alguna manera el número másico es 2. Y esto, ¿sí? Este hidrógeno es el deuterio, ya no es el hidrógeno común. Y si le pongo otro neutrón, ya me dice que es inestable, el tritio. Con esto pueden hacer lo que se les ocurra. Después van para atrás y arrancan de vuelta. Miren una cosa. Voy un protón, 2 protones, 3. Y voy 1, 2, 3, 4. Y electrones, fíjense una cosa, me pone 1, 2 en la primera capa. Miren si quiero poner un tercero. ¿A dónde va? A la segunda capa. ¿Está claro? Eso me está diciendo que hay 2 periodos energéticos. El primero, el 1s, y el segundo, el 2s, se completa con un electrón. Entonces, si fijan, miran, la configuración electrónica del litio es 1s2, 2s1. Búsquenla, por favor. A mí me parece He2S1, es lo mismo. Es lo mismo, porque el helio es 1s2. ¿Está Listo. claro? Eso, a ver, ¿para qué es eso? Para resumir espacio en la tabla, pues ya te imaginas, cuando lleguemos a un elemento, el 115, tenés que escribir todo esto, no te alcanza la tabla. Entonces te pone el gas noble y después te pone lo que sigue. ¿Se entiende eso? Pero eso quiere decir que ya lleva la configuración electrónica de todo lo que está anteriormente arriba. ¿Se entendió? Mirá una cosa, ¿qué pasa si le saco el electrón? Ya me dice que es un ion. Y si voy a la carga neta, me dice que tiene carga más 1. ¿Estamos? Y acá me lo está marcando el litio, ¿lo ven acá? Pueden ir acá, pueden ir a... Con esto pueden jugar lo que se les ocurra. Acá tienen el símbolo elemento, acá hacen lo mismo. Ponen la cantidad de protones. 2. Ven que le va pasando y les pone el litio. Porque fíjense que el que me está marcando es el número de protones. Ya me dice qué elemento es, ¿sí? Y si le pongo los electrones, acá me dice que son, ven, me dice 7, 3, 3 es el número atómico, 7 es el número másico, acá tienen todo, ¿está? Y la carga positiva. Si le pongo un electrón más, fíjense que, pero cambió y me dice que la carga es 0. Lo que les mostré en la filmina hoy. ¿Estamos? ¿Está claro? Con esto hagan lo que se les ocurra. Pueden jugar el tiempo que quieran. Pero está bueno para poder afianzar lo que vimos hoy. Porque esto les va a servir bastante. ¿Sí? Bien. Nos encontramos el martes que viene. No se olviden poner la asistencia, si la tienen disponible ahí. Yo después tengo que hablar con Enrique por eso, pero si ya tienen la asistencia, pónganla. Y si no, escríbanlo en el chat. Es lo mismo. Yo después lo bajo al Excel. ¿Sí? Dudas yo sé que van a tener, porque seguro. ¿La asistencia que aparece ahí a la derecha? Sí, aparece abajo. ¿Sí? ¿Y cómo haces para...? La verdad, si yo te digo, no sé. Pero pónganlo en el chat y ya está. Es más, por eso me llamó Enrique recién.
porque ellos lo manejaban en la práctica. El año pasado nunca se tomó asistencia, y este año nos obligan a tomar asistencia. Bueno, paciencia. Ya en algún momento se va a terminar esto. Pongan el presente acá, y bueno, y de última nos encontramos. Si alguno quiere estar el viernes, no hay ningún problema. Pueden entrar las veces que quieran. Y en los días que Profe, ¿le quieran. hago una Sí, consulta? El decime. viernes tenemos nosotros, ¿o no? Práctica. Claro. Sí, pero a la mañana, a las 11. No sé si tiene a la mañana. No, de 3 a 4 No, a yo las te... 3 Claro, por eso. La tenemos. teoría es de 11 a 12:30, más o menos. La teoría. Ah, Que hay bien. junto comisiones 2 y De 3. comisión 1 me marca que tenemos de 3 a 5 menos cuarto. Claro, pero eso es la Claro, pero es práctica. con Enrique. Eso es con Enrique, no conmigo. Yo estoy hablando de teoría. Teoría conmigo tienen los martes de 13:30 en adelante hasta que terminemos, ¿sí? Y la comisión 2 y 3, ¿sí? Este tema yo lo vuelvo a dar, no es que el viernes doy otra cosa, no. El viernes doy esto mismo. Por eso les digo, si alguno se quedó con alguna duda y quiere entrar el viernes, entra el viernes. Ah, ok. ¿Sí? Profe, consulta. ¿El Sí. seminario que ya figura en la plataforma Sí. es ya sobre la práctica o es Sí, sobre sobre la lo que práctica. usted está dando? No, al De principio la práctica. todos los seminarios tienen, no sé si este año los dejaron así porque los iban cambiando, pero tienen un cuestionario teórico. Eso es para el final. Pero no sería ahora el que está cargado, vamos a decir. No, la verdad que no me acuerdo, me tengo que fijar, porque como lo cargaron los chicos, yo no me acuerdo si le dejaron eso o lo pusieron aparte, pero siempre lo que son cuestionarios, ¿sí? Por ejemplo, que te dice en qué se basa la construcción, la estructura actual de la tabla periódica, que es en la periodicidad del número atómico, eso es teoría. Te sirve para la práctica, obviamente. ¿Tá? O sea, la teoría no está, digamos, algo aislado de la práctica. A medida que uno ve la teoría, va formulando la práctica. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, nos vemos. ¿Pusieron todos el presente? Yo ahora bajo el chat. Sí. Y después, hoy no, mañana seguramente ya van a encontrar el video en plataforma. Pues yo lo tengo que bajar a YouTube y después linkearlo. Creo que más me lleva trabajo. ¿Está? Nos Perfecto. vemos. Hasta luego, chicos. Gracias. Nos vemos. Chao, De nada. gracias. Chau, chau. Chau. Chao.